esta Cámara sobre cuestiones quizás más, más concretas, más materiales de alguna manera, o que quizás son de aspectos muy determinados de la gestión de la administración educativa, pero en este caso queremos elevar de alguna forma el debate educativo para hablar sobre algo que nos parece que es filosofía pura e ideología pura de lo que cada uno entiende por equidad, y es que nos interesa a este grupo parlamentario especialmente saber cuál es su visión y cuál es su posición como responsable de este gobierno directa de educación sobre este asunto de la equidad educativa. Lo que está claro es que la educación por sí sola no puede cambiar la sociedad. O sea, la responsabilidad es relativa. Pero sí que es verdad que tiene muchas cosas que puede hacer en su mano y que puede mejorar y puede contribuir desde luego a cambiar la sociedad. En el análisis de los resultados de las reformas llevadas a cabo en las últimas décadas, desde luego la respuesta es negativa. Quiero decir, no podemos estar muy satisfechos de los resultados que han tenido las diferentes reformas educativas. Y no lo digo yo. Esto es una conclusión que se extrae de una publicación que se llama Calidad, Equidad y Reformas de la Enseñanza, escrita, entre otras personas, por Álvaro Marchesi, al que usted y yo conocemos. Y dicen también que se reconoce que se han hecho avances muy importantes en lo que tiene que ver con el acceso a la educación, pero que no es previsible, viendo la dinámica que se ha venido siguiendo en las reformas educativas, que lleguemos a responder a los retrasos históricos y a ser una sociedad que compita en este mundo globalizado. Y esto nos preocupa porque es una conclusión que alcanzan personas muy expertas en esta materia y que desde luego no nos hacen ser muy optimistas. Nosotros preferimos tender una mano y pensar que podemos ser capaces de llegar a acuerdos para conseguir esos avances. En los antecedentes de esta interpelación le decía, señora consejera, que una sociedad desarrollada se mide por la calidad y por la equidad de su sistema educativo. De calidad ya hablaremos en otro momento, pero desde luego por la equidad. Y es verdad que una sociedad desarrollada lo que tiene que hacer es garantizar que todas sus personas, todos sus miembros puedan tener una buena educación en unas mismas condiciones. Pero claro, aquí habría que pararse primero a pensar ¿qué es equidad? Y a lo mejor no estamos de acuerdo en lo que pensamos ambas de lo que es equidad, o sí, no lo sé. Creemos que hay tres formas de responder a esa pregunta de qué es equidad. Hay quienes piensan que equidad es tratar a todos por igual, es decir, a todos lo mismo, café para todos. Esa es una manera de entender la equidad. Otra es que se le dé a cada uno una cosa diferente para que todos logren los mismos objetivos. Esa es otra concepción de la equidad. Y otra, que yo creo que va un paso más allá del anterior, que es que a cada uno hay que darle lo que necesita de acuerdo con su idiosincrasia, con sus características personales, para que desarrolle al máximo su potencial. Es decir, igual no logran los mismos objetivos, pero desarrollarán al máximo sus capacidades y sus potencialidades. Y aquí hay diferentes visiones ideológicas detrás de cada una de estas tres opciones. Y a mí me interesa saber cuál es la suya. Yo le digo cuál es la nuestra, la última. El camino, a lo mejor, puede diferir entre unos y otros. Que la educación está en el centro de los debates ideológicos y políticos es normal, y a mí me hace gracia cuando aquí hay grupos políticos que dicen es que no hay que politizar la educación es política, porque es que son visiones ideológicas muy diferentes de lo que pensamos y del funcionamiento de la sociedad, de los valores que tenemos cada formación y cada persona, del modelo de sociedad, de nuestra visión, de los valores que creemos que tienen que imperar en el funcionamiento de la sociedad y en la forma de vivir de esta generación y de las futuras generaciones. Por eso mismo, y también lo reconocen los expertos analistas en la materia, por eso es muy complicado en España llegar a acuerdos permanentes y de cosas fundamentales. Pero creemos que tenemos que hacer este esfuerzo. Que hay una pluralidad de concepciones está clara. Hay una pluralidad de concepciones en cuanto al significado que le damos a las finalidades de la educación, a los factores de éxito y fracaso, a los modelos de enfrentarse a los diferentes problemas, al papel que han de jugar los poderes públicos, a las relaciones entre la escuela pública y la privada, a la responsabilidad de las familias,
a la educación en valores en cuanto a la responsabilidad que tenga que recaer en el sistema educativo o las familias, a la autonomía de las escuelas, a la escolarización obligatoria y lo dejo en último lugar, pero no por ser menos importante, sino todo lo contrario, al significado que cada formación política le da a la calidad y a la equidad. Los expertos también llegan a una máxima, y es que a pesar de las diferencias hay una visión común, y es la urgencia de lograr una mayor equidad social y educativa. Y para definir lo que es equidad no podemos obviar el concepto de igualdad de oportunidades. Y yo todo esto lo digo porque me parece que son reflexiones teóricas importantes sobre las que no sé si podemos ser capaces o no de ponernos de acuerdo, pero sería interesante, porque además si vamos a afrontar después un proceso de pacto educativo, pues yo creo que tendremos todos que hacernos esta reflexión a ver a dónde vamos. Igualdad de oportunidades es cuando todos los alumnos tienen formal y legalmente las mismas posibilidades. ¿Sí o no? Seguro que estamos de acuerdo. Vale. Pero podemos hablar en igualdad de oportunidades de acceso, es decir, garantizamos que todos pueden acceder, en las formas de acceso que pueden acceder a esas posibilidades, y tenemos en cuenta también las formas de selección encubierta. ¿Sí o no? Habrá una igualdad en el acceso. Una vez garantizada la igualdad en el acceso, hablaremos de la igualdad del programa educativo, es decir, del proceso educativo. ¿Eso cómo se mide? Muy fácilmente. Se mide, y hay una igualdad en el proceso educativo, si vemos que en los programas que están social y académicamente menos valorados no hay mayoritariamente un número de alumnos de alumnos procedentes de un origen social, económico y familiar más bajo, y ahí habrá una igualdad de programas. Pero lo utópico y lo ideal a lo que tendríamos que llegar es a una igualdad de resultados, y eso se mide cuando, y es el significado más fuerte de la igualdad educativa, es cuando los resultados son iguales, con independencia, no que todos los alumnos alcancen los mismos resultados, sino que con independencia de su origen se alcancen los mismos resultados, y ahí nos encontrará. Nosotros pensamos desde el Partido Aragonés que la educación tiene que ser la amortiguación de las diferencias de origen social, familiar, económico, cultural, y añado yo algo de lo que no se habla fuera de Aragón, pero que aquí hay que hablar, territorial también. Y no podemos obviar de dónde venimos, señorías. Yo les recuerdo que hasta el año 1970 no se generalizó la gratuidad de la enseñanza básica en España, de los 6 a los 14 años. En 1990 fue cuando legalmente se introduce una ampliación de esa educación básica y llega de los 6 a los 16. No tenemos reto, porque hasta los 6 no es básica y obligatoria tampoco. Pero también es importante que sepamos la historia de España, los índices de analfabetismo que había antes de generalizar esta educación. Y de hecho, a mí hay un gráfico que me llama poderosamente la atención en alguno de los informes PISA, en el que se compara la sociedad española con el resto de países miembros de la OCDE por tramos de edad, y vemos que la generación previa a quienes ahora están en nuestras aulas tiene un nivel de estudios claramente inferior a la media de los países de la OCDE. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, porque indudablemente forma parte de nuestra historia y de nuestra realidad. Y lo real hoy es que un 30% de alumnos no alcanzan el título de educación secundaria obligatoria. Esta es una máxima, un dato incontestable. Ahora sí, lo interpretaremos de diferentes maneras, y yo le tiendo, ya ve que le he tendido un guante cuando le pongo encima de la mesa estos datos de nuestra historia, porque indudablemente vienen a explicar en parte esta realidad. En el año 1966 hubo un informe, el informe Coleman, en el que básicamente, y diciéndolo de forma coloquial, se concluyó, es uno de los estudios más importantes del siglo XX en educación, se concluyó que la escuela poco tenía que ver con los resultados de los alumnos. Es decir, confirmaba las teorías reproductivas sociales, en las que lo que se viene a decir es que las escuelas reproducen las desigualdades sociales de origen. Esto es muy desalentador e indudablemente generó todo un movimiento de investigaciones y de estudios que llevaron a poner encima de la mesa cuáles son esos factores de éxito y de fracaso para los alumnos, y factores que generan desigualdades sociales y educativas o que igualan. Por tanto, todo está estudiado, y usted simplemente tiene que copiar y que leer y estudiar. Estoy convencida de que además usted lo hace y tendrá en su equipo gente para poner en marcha medidas que realmente logren
el éxito de los alumnos, de todos los alumnos, y que logren también igualar oportunidades y resultados. Me gustaría saber cuáles son todas esas medidas y qué es lo que está usted haciendo y cuál es su visión. Gracias, señora diputada.